let the dogs out. I see the young people had a ball cause Billy Fountain stepped out. Get back, Gruffy, bash Gruffy, get back, you flea infested mongrel. Hola, muy buenas. Hoy vamos a hablar de la leishmaniosis. La leishmaniosis es una parasitosis. Es muy conocida actualmente y tiene una doble repercusión. Por una parte en medicina humana y por otro lado en medicina veterinaria. ¿Por qué es tan importante en salud pública? Porque es una zoonosis. La zoonosis es una enfermedad propia de los animales que se puede transmitir a las personas. Y por otro lado, en medicina veterinaria, por su alta incidencia entre los animales y por el difícil diagnóstico precoz que tiene. Hay evidencias en los últimos años que nos indican que ha habido un aumento en la incidencia de leishmaniosis. Esto puede estar causado tanto por el cambio climático, debido a las altas temperaturas, a los cambios tan extraños de estación y a la alta humedad. En breve lo explicaremos. Pero, ¿qué es la causa? ¿Cuál es la causa de la leishmaniosis? La leishmaniosis está producida por un parásito que se llama Leishmania infantum. La Leishmania infantum es un tipo de parásito que se denomina protozoo. Estos protozoos no son actuales, ya se conocían a mediados del siglo XX y era sobre todo en la cuenca mediterránea y por la zona de Oriente Medio, por la zona de Asia y China. Y eran bastante conocidos y ya provocaban enfermedad. Lo más importante que vamos a hablar hoy es cómo se transmite la enfermedad, cuál es su ciclo. Para ello tenemos que saber que hay tres cosas muy importantes, fundamentales en el ciclo. Son tres aspectos. Uno, el parásito, que es la leishmania. Dos, el vector. El vector es aquel agente que produce y transmite, que transmite la enfermedad. Este vector, en este caso, se llama flebotomo y es un insecto que es parecido al mosquito. Y en tercer lugar, tenemos el hospedador definitivo, que puede ser un vertebrado, un mamífero. En el caso del perro, actúa como reservorio de la enfermedad. Muy bien, y ahora vamos a ver cada aspecto fundamental paso por paso. El primero es el parásito, que es la leishmania. Y es este que tenemos aquí. La leishmania, dependiendo del momento y en el que esté en el ciclo, su forma varía. Pasa por muchas formas diferentes, pero ahora mismo lo podemos reconocer porque es alargado, tiene una colita que se llama flagelo, que le permite desplazarse a través de diversos sistemas. Y es muy pequeñito, aquí lo vemos aumentado al microscopio, pero tendrá unos 2 milímetros, así de pequeñito es. Después, uno de los más importantes y transmisor de la enfermedad es el vector. El vector hemos dicho que es el insecto, que es muy parecido a un mosquito, pero no lo es en sí, y se llama flebotomo. El flebotomo, como podemos ver, es una especie de mosquito. Tiene alas, está recubierto de pelo, es color marronáceo, amarillento, pero tiene muchas diferencias con mosquitos que conocemos nosotros porque es silencioso, no tiene sonido como el típico sonido de los mosquitos que conocemos cuando pica. Sobre todo es muy curioso saber que solo las hembras son las que pican, succionan y transmiten la enfermedad. Se alimentan de sangre, solamente las hembras, porque los machos viven en el hábitat y se alimentan de flores, de jugo de las flores. Entonces, estas hembras son las portadoras de lo que es la leishmania y la que va a transmitir la enfermedad. Tenemos que conocer y saber que aunque tenga sus alitas, ellas no pueden volar de por sí, sino que se ayudan de las corrientes de aire para ir de un sitio a otro. Aquí lo vemos muy grande, pero en realidad es apenas perceptible porque es una cosita así, son 2 milímetros de mosquito, entonces apenas lo podemos ver. Son nocturnos, casi siempre actúan al atardecer o al anochecer, cuando hay muy poca luz y ya hemos dicho que son silenciosos. Los mosquitos, los flebotomos, se están ayudando, se están viendo favorecidos, sobre todo por el cambio climático, como hemos anteriormente dicho. Al haber aumento de la temperatura, aumento de la humedad, esto hace que su hábitat sea mejor y la puesta de huevos se extienda a lo largo del tiempo. Muy importante que tenemos que conocer dónde vive, dónde habita el flebotomo, el mosquito. El mosquito vive en grietas de paredes, en surcos que no haya luz, sobre todo en establos, en sitios de mucha humedad, neumáticos, zonas jardinadas,
agua estancada. Por eso es muy importante conocer dónde puede habitar el vector. Bueno, vamos a pasar a lo que es en sí el ciclo. Y esto es muy importante que lo entendáis para conocer y comprender la enfermedad. ¿Cómo empieza el ciclo? El ciclo comienza cuando el flebotomo, que hemos dicho que es el insecto transmisor, pica a un animal que no está diagnosticado ni está tratado de leishmaniosis, que es infectivo, lo pica, entonces el mosquito pasa unos de 2 a 4 días haciendo el ciclo dentro de la leishmania, ¿vale? Reproduciéndose y desarrollándose. Y entonces pasa a ser infectivo. Y de ahí el mosquito pica, aquí tenemos la leishmaniosis, la leishmania, pica a un perro sano que no está protegido frente a la leishmaniosis y en un periodo de 3 a 18 meses es cuando el animal, dentro de él, la leishmania va difundiéndose, va creciendo, va replicándose y es cuando ya tenemos el animal enfermo. Entonces, ¿cómo cerramos el ciclo? Pues exactamente igual. Llega el mosquito, pica al animal enfermo, pica al animal sano y el animal sano se convierte en reservorio de la enfermedad. Cualquier mosquito que le pique y se desarrolle en el mosquito la leishmaniosis puede transmitir la enfermedad. Aquí lo vamos a ver con más detalle. Y os explicaré con más detalle cómo es el ciclo. Aquí tenemos el flebotomo, que hemos dicho que es el insecto, el mosquito. En el hábitat, como hemos dicho, en establos, en sitios de agua estancada, en jardines, favorece el proceso de larva a mosquito. Las hembras salen en busca de su alimento, que es la sangre de los animales, y infecta, o sea, pica a un animal que está infectado de leishmaniosis, que hemos dicho que no está ni tratado ni está diagnosticado. Por lo tanto, puede transmitir la enfermedad. Cuando le pica, aquí vemos lo que ocurre dentro del mosquito. Hay un periodo que es bastante larguillo, en el que dentro del mosquito la leishmaniosis va cambiando de forma, como hemos dicho antes, y pasa de donde ha succionado la sangre, empieza a reproducirse en su sistema digestivo, en el sistema digestivo del mosquito, y pasa a lo que es la boca del mosquito. Cuando pasa ahí, la leishmaniosis ha cambiado a una forma que es infectiva. Entonces, de ahí pica a cualquier perro sano, ¿vale?, que no esté protegido frente a la leishmaniosis, y en ese punto de inoculación, en la piel, en el punto donde le pica, es subcutáneo. Entonces, ¿qué ocurre? Que las células del perro reaccionan ante esa picadura y atraen a la sangre, llevan a la sangre la leishmania con la célula. Entonces, todo ello depende de la defensa del animal. Si tenemos un animal con una buena defensa, hay una cierta probabilidad de que pueda luchar contra la enfermedad. Pero lo que comúnmente ocurre es que la leishmania le da igual esa defensa natural del animal y se reproduce y se difumina a través de la sangre, a través de las células de la defensa del perro. ¿Qué ocurre? Que tenemos un perro de 3 a 18 meses que va desarrollando la enfermedad y que es difícil diagnosticarlo precozmente. Cuando ya la leishmaniosis se asienta en el sistema del animal, es cuando tenemos el perro enfermo. Y entonces ese perro queda como reservorio. Es lo que hemos dicho. Se cierra entonces el ciclo. Entonces, quiero que entendáis, y que es muy importante que entendáis, que en la leishmaniosis no hay contagio directo. No hay contagio directo de perro a perro, ni de perro a persona, ni de persona a persona, simplemente por tocarlo o por estar con él. No, ya habéis visto que hay un ciclo bastante indirecto, que es el vector, el mosquito, el que hemos llamado flebotomo, el que transmite la enfermedad. Entonces nos tiene que picar ese mosquito y tiene que estar en esa fase infectiva, se contraiga la enfermedad. Y otro punto muy importante antes de terminar es que sí hay tratamiento para la leishmaniosis. Se puede tratar, si se diagnostica precozmente es mucho mejor y se puede lograr, y los perros tienen una calidad de vida muy buena y pueden vivir muchos años y en buenas condiciones si lo tratamos. Entonces, en el siguiente episodio vamos a hablar un poco de lo que es cómo prevenir la enfermedad, cómo diagnosticarla precozmente, cómo repeler ese mosquito, que es el que nos transmite la enfermedad, y en caso de que sea positivo, cómo no asustarnos porque hay tratamiento y se puede recuperar el animal y tener buena calidad de vida. Muchas gracias.
Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? I see the damn people had a ball cause Billy Bond and stepped out. Get back, Gruffy, bash Gruffy, get back, you flea infested mongrel.